tráquea, los bronquios lobares y de ahí los bronquios secundarios. Voy a decir por qué es importante saber esto. Porque aquí vamos a ver que parte de la embriología, cuando nosotros estudiamos la embriología, la anatomía y la fisiología respiratoria, pues vamos a tener idea de los medicamentos que vamos a usar. Ejemplo, salbutamol. ¿Qué es el salbutamol? Un beta 2 adrenérgico, ¿no? Sí. ¿Dónde actúa? Los bronquios. En los bronquios. ¿Qué músculo tiene el bronquio? Músculo liso. Liso. Perfecto. ¿Y ustedes creen que un recién nacido hay un músculo liso desarrollado? No. Y empleamos salbutamol. ¿Pero con qué efecto? Mucolítico. Mucolítico. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Sí. Ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, es una de las cosas que nosotros vemos. Otra. ¿Cómo son los receptores a este nivel embrionario? Bien resumido, ¿no? Pues estaría disminuido, ¿no? Los receptores en un recién nacido. No, ¿No? no. Al contrario, la disposición anatómica que van a tener embriológicamente los receptores pulmonares, que son receptores de adaptación rápida superficial, la adaptación rápida profunda, los X y los Y y los Q, lo que quieren ponerle, ¿sí? Son receptores que van a estar perfectamente localizados en la vía respiratoria e inteligentemente situados. Cuando se enferman de la garganta, ¿qué es lo que más tienen? Ardor. Tos. No. Tos. Esa es una parte de los receptores de la tos. Y es lo que hace que expulsen el moco, nada más de esta parte de acá. ¿Cómo es la tos en la neumonía? O en la bronconeumonía, pues. Casi no hay. Es una tos hasta débil, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué se debe? La tos está más como que la tos está más relacionada con la anatomía, ¿no? Por lo que es vías respiratorias altas. Es por los receptores que estábamos hablando. ¿Por el centro de oxígeno? No hay indicación. Por los receptores de la tos. Los receptores de la tos, tenemos más receptores de la tos en la vía aérea superior que en la inferior. Primero, fíjense. Dos, disminución del músculo liso, disminución de los receptores de la tos y otro más. ¿Qué pasa con los receptores de moco, con los receptores productores de moco? Cuando tenemos una infección de vía respiratoria, la tos es seca. Cuando tenemos una infección pulmonar o una bronconeumonía, ¿cómo es la secreción? Abundante. En los niños es lo que los está fregando, ¿no? Como ellos no tienen el poder de sacar todo por la vía respiratoria, ¿sí? ¿Ellos qué cosa hacen? Se acumula lo de gluten que les provoca diarrea también, ¿no? ¿Sí o no? Fíjense, ¿Por qué? ¿Por qué ha sido esa pregunta? Ha sido esa pregunta, ¿por qué? Pregunta. ¿Qué componente de
generalmente el moco lleva el contenido viral, ¿sí? Y como no lo expulsa, se replica a nivel intestinal y es lo que te provoca la diarrea. No es componente del moco. El moco sirve como transporte para el virus. Y luego viene la otra. Entonces estamos viendo tos, estamos viendo receptores de secreción, de moco. El último compañero que me diga cuáles son otros receptores. Estiramiento de fibra lisa, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo del salbutamol. Entonces, ¿a dónde va a haber mayor espasmo bronquial? En el niño, en la vía respiratoria inferior. El adulto todavía puede aguantar un poquito, pero una broncoconstricción en un niño puede llevarlo a un problema respiratorio severo, ¿sí? Entonces, si no lo vamos armando todo, entonces hay infecciones respiratorias con predominio de moco, hay infecciones respiratorias con predominio de tos, y hay infecciones respiratorias o infecciones respiratorias con predominio o con componente de broncoespasmo, y eso debido a los receptores pulmonares. ¿Sale? Entonces, sí es importante que ustedes lean un poquito de eso. Un análisis Nestlé por ahí del año 2004, creo, viene asma, así se llama el librito, asma. Y en el asma, en ese capítulo de asma les platico a ustedes todo lo que es los receptores pulmonares, todito. Ahí si quieren leerlo, o busquen receptores pulmonares, ¿no? ¿Por qué es importante saber la anatomía? Porque como decía aquí el compañero ahorita, ¿no? Javier, ¿no? Ya así los tengo licaditos. Como decía Javier, o como decía Alexis, ¿no? Que eran 4 caras, ¿no? No tiene cuadrado, es un prisma triangular, tiene 2 caras laterales y una posterior que es plana, y un borde anterior, ¿sí? Que lo hacen los cartílagos de la formación que tiene, lo dan los cartílagos porque está formada la tráquea. Atrás es una membrana musculomembranosa y por delante es cartilaginosa. Y aquí es importante saber, por ejemplo, 2 cuestiones importantes. Una, la diferencia del bronquio derecho con el izquierdo, que es más grueso y más recto que el izquierdo, ¿no? Y todo eso me va a entender a mí, por ejemplo, los diagnósticos diferenciales en pediatría. Uno, cuerpos extraños, se me va a ir hacia el lado derecho y también me va a dar una opacidad, ¿no? Y a lo mejor pienso en neumonía y a lo mejor también me da un estridor laringio y estoy pensando en laringotraqueobronquitis. Por eso hay que saber un poquito esa anatomía. La otra es los estrechamientos normales que tiene la tráquea. Tiene 2 estrechamientos, uno al nivel del tiroides y el otro a nivel de lo que es la carina, y 2 estrechamientos fisiológicos se llaman. Si yo no los conozco y a la toma de las placas veo ese detallito, voy a empezar que tiene un traqueoespasmo, dicen, ¿no? Y cuestión que son meramente fisiológicas y normales, ¿no? La otra, ¿cuántas ramificaciones en general tiene el bronquio derecho y cuántas del izquierdo? ¿Y por qué? ¿Y el por qué? Se los voy a hacer más fácil. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho y cuántos el izquierdo? 3 y 2. 3. ¿Quién tiene 2? ¿Y quién tiene 3? Derecho. Entonces, ¿quién tiene más ramificaciones? Derecho. Es obvio, ¿no? ¿Sí? Ahora, si nos vamos a pensar, ¿cuál de los pulmones es el que más se afecta en las neumonías en los niños? Ustedes me dirían, ¿qué es el derecho? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el bronquio derecho, ¿no?
la rectitud y y es más corto y más grueso, ¿no? Y más derecho, ¿sale? Fíjense, pues, ¿a poco no es importante saberlo? Porque pues, ustedes mismos se van guiando nada más por esto, ¿sí? Aunado a eso, si ustedes saben, por ejemplo, qué cosa es el volumen minuto, qué es el volumen corriente, de cuántos litros tiene el volumen corriente en el niño, cuál es el espacio muerto fisiológico, cuál es el espacio muerto anatómico, ¿sí? Van a tener una idea más completa qué es lo que está fallando en ese pulmón, porque esto que está aquí, que dijo el compañero, es para recitarlo nada más, ¿o no? Pero ustedes interpreten a su paciente. No todos los pacientes pueden tener laringotraqueitis y no va a tener el mismo comportamiento que va a tener Miriana, por ejemplo, ¿no? A lo mejor se vuelve más loco, clínicamente hablando, porque la hipoxia le va a provocar eso a él. Y a lo mejor Miriana, por el hecho de ser mujer, no le va a provocar ese aspecto, aunque tengan la misma clasificación. ¿Sí me entienden? Entonces, el comportamiento de la enfermedad es muy diferente en el paciente. Por eso también los libros son una guía para que ustedes interpreten a ese paciente. ¿Alguna pregunta? Jueves tienen examen, ¿eh? Jueves. Los jueves tienen examen de todo lo que es vía respiratoria y neonatología, todo lo que es prematuro, insuficiencia respiratoria, ictericia, encefalopatía, hipoxia isquémica, trastornos metabólicos, infecciones perinatales. Mañana yo les voy a dar los temas. Gracias. Está muy bien leída tu clase.